mi ayudador y él está conmigo, pero necesito pedirle su autorización para abrir su palabra. Por eso los voy a invitar a que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo, santo y santo es tu nombre, Señor. En esta hora, Padre amado, en que nos reunimos para escuchar tu voz, sabiendo que tú estás acá en medio de nosotros, pedimos que perdones nuestros pecados, en especial, Señor, los míos, Padre, para poder ser un instrumento en tu mano, Señor, y que le hables a tu pueblo, para que comprendamos la obra que tú quieres que terminemos, Señor, pues el tiempo se acaba. Entonces, Señor, dirige nuestros pensamientos a ti, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Y gracias, Padre, por darnos la oportunidad de servirte, y gracias por estar con nosotros. Reprende cualquier espíritu inmundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar en Mateo, capítulo 13, versículo 52. Mateo 13, 52. Ahí nos dice, a manera de introducción del tema, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¿Correcto? ¿Qué es un escriba? Según la concordancia que tengo acá, es un doctor, puede ser un fariseo, puede ser también un maestro. Doctor no soy, ni mucho menos fariseo, también maestro. Y en realidad ese don Dios me lo dio desde que nací, y pienso, porque aún antes de ser cristiano, de entregarle mi corazón a Jesús, yo recuerdo que en mis años, más o menos 14 habrá sido, yo estaba cursando el tercer año de secundaria y estaba en el Instituto La Salle de Managua, y en ese año nosotros recibimos álgebra en el área de matemáticas, y resulta que ese tema me gustó muchísimo, era mi pasión, a tal punto que me gané el nombre de Francisco el Matemático. Y resulta que cuando era la materia de álgebra, muchos muchachos no comprendían, y después que terminábamos la clase, a la hora de almuerzo, ellos se quedaban y me pedían que les dieran las clases de álgebra. Y resulta que ahí estaba yo después de la hora de clase, dándole, como digo, 20 muchachos el álgebra. Así que desde niño viene el don de enseñanza. Y el objetivo es ayudar a aquel que no ha comprendido y para mejorar. Y con esa intención son mis presentaciones, las temas que Dios me da. Y lo que quiero es compartir alguna enseñanza. Les puedo decir que los muchachos allá les fue muy bien, comprendieron. Porque es mejor uno que está como usted que ir al maestro, ¿verdad? El maestro también no tiene paciencia y te pone nervioso. Y ahí disfrutaba. Así que por eso soy un escriba docto, pero maestro. ¿De acuerdo? Ahora dice que se sacan cosas nuevas y cosas viejas. Un buen maestro, ¿cierto? Y hoy vamos a estudiar cosas nuevas y cosas viejas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Cuántos mensajes ha oído usted del amor de Dios? ¿Cuántos mensajes de la gracia de Jesucristo? Y de otros muchos. ¿Y cuántos mensajes has oído usted acerca del Evangelio? Yo me gozaba el martes cuando Santa María Jaime tenía la presentación e hizo la pregunta que tiene aquí ahora. ¿Qué es el Evangelio?
Y yo decía, wow, el Señor está dirigiendo todo. Y esta mañana en la escuela sabática también se leyó lo que viene el mensaje. Dije yo, increíble como Dios obra. Alabado sea Dios. La pregunta está en el aire: ¿qué es el Evangelio? Interesante, ¿eh? Téngalo en mente. Mira la respuesta que usted dio. Al final del tema vamos a ver qué cosa es el Evangelio. Se ha dicho, como siempre, que son buenas nuevas de salvación. Esto es parcialmente correcto. Vamos a ver, según el Espíritu Santo, a través de la Santa Biblia y de los escritos del Espíritu Santo, el Espíritu de Profecía, vamos a ver qué es el Evangelio. También hemos oído infinidad de veces que el método de Cristo es el que da resultados, ¿sí o no? Solamente, dice, solo el método de Cristo da resultados, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos oído? El ministerio de curación. Pero, sin embargo, decimos eso y nos vamos por la rama. Hoy queremos agarrarlo directo. Vamos a estudiar cómo trabajaba Cristo. Vamos a Mateo capítulo 4, que estamos allí, y vamos a leer el versículo 23. Vamos a ver el método de Cristo. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y ahí se quedó, ¿verdad? ¿Qué más? Gracias. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 4:24. Mateo 9:35 y versículo 36. Dice ahí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. También termina ahí el versículo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Lucas 4:16. Vamos a ver qué dice Lucas 4:16. Nada más le voy a leer unos cuantos versículos porque son tantos. Casi toda la Biblia está hablando de lo mismo. Lucas 4:16 dijo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que Cristo, el método de Cristo, ¿cuál es? Enseñar y predicar, nada más. También dice que sanaba y expulsaba demonios también. ¿Sí o no? Dice el libro de Consejos sobre Salud, página 19: en tiempos del primer advenimiento de Cristo, la raza humana ya estaba tan degenerada que no solo los viejos, sino también los adultos y jóvenes eran traídos a los pies del Salvador de todas partes para que les sanara sus enfermedades. Muchos sufrían bajo el peso de una miseria inexpresable. ¿Qué se le traía al Señor? Muchos enfermos, ¿cierto? También dice en la página 34 de ese mismo libro, escuche esto: el Salvador dedicó más tiempo y energías a la curación de los enfermos que a la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y solo nos quedamos en la prédica. El Salvador dedicó más tiempo y energías a la curación de los enfermos y a la predicación del Evangelio. El último encargo que le dio a los apóstoles, sus representantes en la tierra, fue que impusieran las manos sobre los enfermos y para sanarlos. Y cuando el Maestro vuelva, recompensará a los que hayan visitado a los enfermos y aliviado las necesidades de los enfermos. El método de Cristo es predicar, enseñar, sanar, sacar enfermos, señales y todo ello. Bueno, pero claro, eso era Jesús, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y ahí se terminó. ¿Fue así? Vamos a ver, Él reunió a un grupo de hombres, ¿cierto? Vamos a Mateo 10. Vamos a ver qué dice Mateo 10, porque vamos a darle desarrollo a esta idea. Mateo 10, versículo 1. Vamos a ver cuál
cuál es el trabajo que Dios le encomienda a ellos. La Biblia es nueva, está bien pegadita. Bien, dice acá. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo que dieran estudios bíblicos y campañas evangelísticas. ¿Dice así eso? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el mismo capítulo, versículo 7. Y yendo los discípulos, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Dad estudios bíblicos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y así también Marcos 6, 12 y 13, el versículo Mateo 3, Marcos 13 y 10, Lucas 9, 1 y 2, tiene la misma idea. Entonces, ¿cuál fue la comisión que Dios le hace, que el Señor Jesús le hace a los discípulos? Ya lo leímos aquí en la parte anterior, que el Señor les encomendó que pusieran sus manos y sanaran. Entonces, el trabajo de los discípulos era predicar, enseñar, sanar y expulsar fuera demonios. Claro, otra vez, era solo ellos, era un club selecto, ¿cierto? Nosotros seguimos leyendo y tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, y creo que ya van viendo la idea de dónde va, ¿verdad? Hechos 6, versículo 8. Resulta que allí el contexto dice que el número de discípulos había crecido tanto, y entonces los griegos se quejaban de los hebreos de que las viudas eran desatendidas, ¿cierto? Y entonces dice Pedro: nosotros no podemos descuidar la oración y el estudio de la palabra. Por lo tanto, ustedes escojan entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, y ahí nacieron los diáconos, ¿verdad? Y uno de los diáconos, o más bien dos de ellos, estamos en Hechos capítulo 6, versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuál es el trabajo del diácono? Cerrar la puerta, limpiar el templo, recoger la ofrenda y se acabó, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Ahora veamos otro diácono, Felipe, capítulo 8, versículos 6 al 8 también. Vamos a ver, aquí dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y cuáles eran esas señales? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Wow. Ahora, otra vez, la idea solamente es en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Había en el Antiguo Testamento la misma forma de trabajar de Dios? Porque entonces diríamos: en el Nuevo Testamento Dios obró de una manera y en el Antiguo de otra. Mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Jesucristo no cambia, y el método de trabajar de Cristo siempre ha sido el mismo. Vamos a ver el Antiguo Testamento, pero antes de ir al Antiguo Testamento vamos a Lucas 17:11. Aquí hay algo interesante en este pasaje. Lucas 17:11. Dice aquí, la historia es de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que le salieron al encuentro del Señor Jesús y que le dijeron de lejos: Señor, por favor, sáname, ¿cierto? Y siempre le hemos puesto atención a que eran 10 y que solamente uno regresó. Pero vamos a prestarle notar aquí en este versículo, el versículo 14. Lucas 17:14, dice el Señor Jesús: cuando Él los vio, les dijo: id y mostrad a los médicos y que les hagan radiografía. ¿Dice así? ¿A quién? ¿Cómo que a los sacerdotes, Pablo? Porque que los sacerdotes también curaban el espíritu como el cuerpo, porque el ser humano es el mismo. Dios atendía mente, el espíritu y el cuerpo.
Esta idea viene del Levítico capítulo 14, donde vienen las reglas de el leproso, que el sacerdote era el que decía quién estaba enfermo y quién no. Oiga eso. Entonces, el enemigo todo lo ha pervertido. Nosotros le llamamos la obra misionera. ¿Dónde está el engaño de él? Es la obra médica misionera. ¿Comprendió? Es la obra médica misionera. Veamos unos ejemplos en 2 de Reyes 20, versículo 1. Vamos a ir avanzando rapidito. Hay varios pasajes, pero vamos a ver los más claros y contundentes que están en la Biblia. 2 de Reyes 20, 1 al 7. Aquí está la historia del rey Ezequías que enfermó, ¿cierto? Y entonces, en el versículo 1 dice, 2 de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y entonces le cuenta, y el rey Ezequías se pone triste: ay, pero yo me he portado bien, por favor, pídele a Dios que me sane, ¿cierto? Entonces Isaías va caminando por el portal, la entrada, ¿no? Ya se va yendo él, y viene palabra de Jehová y le dice: vuelve y dile que he escuchado sus lágrimas, su ruego, y que le voy a dar 15 años más, ¿cierto? Pero note el versículo 7, por favor. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Si a Isaías se le ocurre hacer eso ahora, le ponen una demanda. ¿Sí o no? El profeta de Dios es médico también, y hacía obra médica misionera. Vamos a ver ahora al discípulo de Elías, Eliseo, ahí mismo, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ustedes conocen el pasaje. Es la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? El sirio, un militar valeroso en extremo, un leproso, ¿cierto? Y entonces ese hombre también había gastado tanto para que lo curaran los médicos. Y entonces una muchachita va y lleva el informe: este hombre puede ser sanado por el profeta que hay en Israel, ¿cierto? Y el hombre viene donde Eliseo, y Eliseo viene y le pone las manos y lo sanó, ¿cierto? Como hay algunas iglesias que andan por ahí poniendo manos, como era el método de Cristo. Dice que ni siquiera salió, hasta le molestó a Naamán, ¿cierto? Yo pensaba que este hombre por lo menos me iba a ver, por falta de educación. Y cuando él regresa, va y se baña, ¿y qué pasó con él? Y cuando él regresa, viene diciendo: ahora sé que es Dios el que me sanó. Porque el que sana, hermanos amados, es Dios, Cristo Jesús. ¿Vemos la idea? Médico, misionero. En el mismo 2 de Reyes, capítulo 4, hay otro pasaje, desde el versículo 38 al 44. Ahí estaban todos los hijos de los profetas reunidos, tenían hambre, y dice la Biblia que había mucha hambre. Y este hombre lo mandaron a recoger, y entre los arbustos encontró unas cositas que le parecieron muy ricas, y las metió en la olla, y cuando lo comieron estaban envenenados. Y vienen y dicen: varón, muerte en la olla, ¿cierto? Y él dice: llame al 911, hay que traer las ambulancias. Solamente dice: échale harina. Y le echaron harina y se curó. Médico misionero ahí también. ¡Wow! Porque el que sana es Dios. Ahí mismo, ustedes cuentan, sabemos del relato donde Cristo multiplicó los panes para darle comida a 5,000 y a 4,000. Aquí mismo, en este mismo pasaje, dice: vino entonces un hombre, en versículo 42 estoy leyendo, de 2 de Reyes 4, Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo de su espiga, y les dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Dios. Los mismos milagros que Cristo hizo, ya lo estaba haciendo Eliseo. Entonces, según estos textos, la obra médica misionera
viene desde antes. Porque Jehová, Dios, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Pero claro, ya cuando se terminó de escribir la Biblia, ahí que concluyó, eso claro no es para nosotros. ¿Qué creen? ¿Era para nosotros también? Vamos a ver la gran comisión, Mateo 28, versículo 20. Y yo he asistido a muchos seminarios y siempre que hablamos de la gran comisión nos enfocamos en este pasaje. 28, Mateo 28, 18 al 20. Y ustedes saben lo que dice ahí, por tanto ir y predicar el evangelio, enseñar y que guarden todas las cosas, hagan discípulos y los bautizan, ¿verdad? Entonces nos enfocamos para enseñar y predicar, enseñar y predicar, enseñar y predicar. Pero la parte complementaria de la gran comisión es Marcos 16. Miren Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 12 mismos, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí viene la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces serán miembros de iglesia, dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es palabra de Dios, hermano. Ahora pregunta. No contestes, solamente para que tú le contestes a Dios. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? ¿Cuántos demonios has sacado? ¿Cuántos enfermos has curado? Si tu respuesta es no, tienes razón. Porque no hay poder en ningún hombre, sino en Cristo Jesús. Amén. No hay ningún hombre que pueda sanar a nadie. Absolutamente. Aunque algunas iglesias digan que están haciendo eso. No. Pero si yo cambio la pregunta y la hago de manera diferente, ¿cuántos enfermos ha curado el Señor por tu medio? Amén. Ahora sí ya cambia la respuesta. ¿Cuántos demonios ha sacado el Señor por tu medio? ¿Será entonces que el evangelio ha perdido su poder? Consejos sobre salud, página 29 y 30. Dice, este mundo es un vasco lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. El evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? ¿Está escuchando? ¿Por qué no habríamos de recibir los mismos resultados? Luego sigue diciendo, los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. ¿Qué es lo que quiere Cristo Jesús? Quiere sanar el alma como el cuerpo. Yo les estoy contando esto porque nosotros hemos estado orándole a Dios y conversado con Santa María Jaime. Le digo, desde que nosotros somos iglesia, todos los sábados salimos un grupo de hermanos y repartimos volantes por todos lados. ¿Y sabe cuántas personas nos han llamado? Tal vez 2 o 3. Es imposible, ¿cómo va a ser? Algo estamos haciendo mal.
¿Sí o no? Algo estamos haciendo mal. El otro día andaba con Jaime y un grupo de hermanos. Estábamos visitando a un hombre de nombre Cristóbal. A Cristóbal yo lo conocía porque anteriormente le había dado estudios bíblicos. Pero resulta que él se había desaparecido y el hombre estaba en tremendos problemas. ¿Se acuerda de Cristóbal, Jaime? Y ese hombre se estaba escondiendo, pero nosotros lo alcanzamos y lo pusimos y oramos con todos ellos, con todos los hermanos que estaban ahí. ¿Y qué pasó en ese lugar, Jaime Santa María? ¿Salió qué cosa? Demonio. Ese hombre tenía un demonio y salió por esa puerta. Es lo que Cristo ha dicho que debemos de hacer. Hay una hermana, se llama Sandra, creo que se llama, es amiga de Daisy. Ella también fuimos a su casa a orar por esa casa, ¿sí o no? Ella no podía dormir. ¿Y qué pasó después de esa noche? Se fue ese demonio, porque tiene que salir porque es palabra de Jehová. Entonces le oramos a Dios por el Señor. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no se llena? Dios me dio la oportunidad de mi ministerio en mi vida de llevarme, de cumplir una promesa donde dice: te llevaré a tierras lejanas donde tú ni te imaginas. Me llevó a la linda tierra de Ecuador, en Manta. Qué lindo lugar. Ahí conocí a un hombre, se llama Abril Guido. Él, anciano de iglesia, tenía diabetes, matrimonio destrozado, lo iban a botar de su trabajo, era un desastre. Ese día, ya el último día antes de venirme, el hombre llegó a visitarme, estuvimos conversando, oramos por él, le dimos lo que dice la palabra de Dios y me vine. Un martes estaba aquí yo, y no sé si fue Fausto o Daisy que me dieron el testimonio ahí, que dijeron que habían recibido un email de ese hombre, donde él había sido sanado de diabetes, donde él, que lo habían votado, ahora era jefe de 150 hombres, en una empresa grande, ahora su matrimonio también se estaba mejorando, y fue un testimonio que él dio en la iglesia, y gloria a Dios por eso, fue Dios que lo sanó. Pero le cuento esto porque la siguiente vez que fuimos a Ecuador, hermana Daisy, cuénteme cómo estaba Altagracia, la iglesia de Altagracia. No cabía la gente ahí, ¿sí o no? Estaban hasta de pie esa gente, y allá habían metodistas, evangélicos, todas las religiones estaban ahí, porque todos estaban enfermos. ¿Cuál es el método de Cristo? Sana a los enfermos, y después que los sane, dale el evangelio. Ese es el método de Cristo. Hay otros tantos hermanos que han sido sanados para la honra y gloria de Dios, porque eso es bíblico, ese es el tema que Dios Cristo quiere que trabajemos. El enemigo todo lo ha pervertido y nos hemos quedado solo en la predicación, hermano. En la página de Evangelismo 390 dice: algunos serán atraídos por una fase del evangelio y otros por otra fase diferente. Nuestro Señor nos ha indicado que trabajemos de tal modo que podamos alcanzar a todas las clases. El mensaje debe de ir a todo el mundo. Si solo se predica la obra resulta mutilada. Hay una hermanita linda que me llama constantemente y me dice: hermano Francisco, necesito que me consiga 20 fe de Jesús, necesito que me consiga 10 fe de Jesús. Y el hermanito dando el estudio bíblico. Pero ¿cuántos han venido acá? Nosotros mismos, yo también he dado tanto estudio bíblico. ¿Cuántos vienen? Que no hemos atendido la necesidad del alma que la gente está sufriendo, que están enfermos, ¿cierto? Solo teoría, prédica, y yo no digo que está mal, pero aquí está diciendo que está mutilado. Y si está mutilado, por eso es que no estamos haciendo la obra que Cristo quiere hacer. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? Es la pregunta que está en el aire, ¿cierto? Vamos a responder aquí en la página 31. Consejo sobre salud. Dice: la misma esencia del Evangelio es la restauración, y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo, y únicamente participando de ese amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación
divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Ahora escuché esto que me sacudió violentamente. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. ¿Escuchó eso? También dice en la página 13, hace falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecaminosos. Hay, a la verdad, una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está lleno de personas que necesitan que se las atienda, los débiles, imponentes e ignorantes. Y el Ministerio de Curación, página 107, dice: hay que romper la monotonía de nuestro servicio a Dios. Todo miembro de la iglesia debe empeñar en alguna manera de servir al Maestro. Unos no pueden hacer tanto como otros, pero todos deben esforzarse cuanto les sea posible por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota al mundo. Esa es la obra que Cristo quiere que hagamos. Hay que combinarlo, hermano. Es la obra médica misionera. Ahora, ¿por qué este tema? En el mismo libro, la página 534, Consejos sobre Salud, hay un capítulo donde dice el Evangelio en acción, el Evangelio en la práctica. Y en la página 534, escuchen bien esto, por favor. Quiero deciros que pronto no se hará ninguna otra obra en las líneas ministeriales que no sea obra médica misionera. ¿Cuál es la obra? Médica misionera. Y ese tiempo ya está. O usted no me puede decir que hay lugares donde hay carteles que dicen no solicite, que no puede entrar ahí y que no quiere que usted le hable de Cristo Jesús. Pero todos están enfermos. En las últimas 2 semanas, el Señor me ha puesto en contacto con 7 familias de otras denominaciones, de la Iglesia Popular. Y 2 de esas familias ya están yendo a la iglesia. Este es el método que Cristo quiere. Dice también: nunca seréis ministros según el orden evangélico hasta que demostréis un interés decidido en la obra médica misionera. El evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Acudir para ayudar al Señor contra los grandes poderes de las tinieblas. Quiero decir que la obra médica misionera es la obra de Dios. El Señor desea que todos sus ministros colaboren en este sentido. Llevad a cabo la obra misionera médica y ésta os dará acceso a la gente. Sus corazones serán conmovidos cuando atendáis sus necesidades. Al aliviar sus sufrimientos, encontraréis la oportunidad de hablarles acerca del amor de Jesús. La obra médica misionera, la atención de los enfermos y dolientes, no se puede separar del Evangelio. No puedo solamente dar estudio bíblico, como tampoco solamente puedo sanar. Es la unión de las dos. Y es más, dice el Señor que debemos de trabajar organizado, como toda la organización. No es que yo voy a levantar un ministerio y voy a hacer una obra solo de sanidad y el otro de no. Es junto, combinado, porque Dios trabaja organizado. La obra médica misionera, la atención de los enfermos y dolientes, no se puede separar del Evangelio. Dios ayuda a los obreros cuya atención se ha fijado en este tema y que tienen la mente de Cristo. Que Dios nos ayude a recordar que Cristo fue un obrero que iba de un lugar a otro para sanar a los enfermos. Si estuviéramos tan estrechamente relacionados con Cristo como lo estuvieron sus discípulos, Dios podría obrar
por medio de nosotros para sanar a muchas personas que sufren. ¿Cómo es la obra entonces? Médica, misionera. Entonces el enemigo astutamente quitó la parte médica, se dice hacemos obra misionera. En los lugares que hacen obra misionera, porque lamentablemente hay una que ya eso está como los dinosaurios, en extinción. Gloria a Dios, porque Daniel es una iglesita que ha trabajado fuerte y ha hecho obra misionera. Pero ahora, con lo que estamos aprendiendo, necesitamos hacer dos cosas, entre otras. ¿Cuál es? Necesitamos ahora entrenar cómo hacer la obra misionera médica, ¿sí o no? Porque ¿cómo lo hacemos ahora? Tranquilo que ya Dios respondió. Lo que nos va a tomar tiempo para estudiar eso. Y la otra es que debemos de estudiar, porque hay muchas maneras de sanar, según el mundo. Pero hay un solo método aprobado por el cielo. Necesitamos saber cuál es ese también. ¿Sí o no? Para que podamos trabajar, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a bendecir. Estuve visitando a un hermano, unos jóvenes allá en Opaloca. El señor problema de... Llegué un viernes, 10 de la mañana y ya estaba del otro lado. Entonces, hablando con él, y andaba con mi compañero, mira, me dice, mira que no te puedo atender, ven otro día. Después que salimos, le dije a mi compañero Paulo, ¿será que a él le voy a dar los 2.300 días? ¿Ah? ¿Le puedo hablar de las 70 semanas? No. No voy a predicarle en ese momento a él. Él reconoce que ella no puede dejar de beber. Él necesita la ayuda del poder que le puede dar en la victoria, ¿sí o no? Entonces yo tengo que sanarlo a él en ese momento. Y después que él esté ya viendo dónde que está mejorando, ahora sí le digo, mira, ahora sí, adora a Cristo Jesús, que es tu sanador. Y no vino solo él, ya vino la esposa y vinieron las dos niñas, alabado sea Dios. Y también en ese momento llegó uno de la iglesia popular y también que vamos a dar estudio bíblico. ¿Se da cuenta cómo es el método que Cristo quiere? Por eso mi hermano aquí con todo un sueño, diga. Para la semana de Thanksgiving viene Johan y Yajaira con las personas de Waldo y van a dar una mini, ¿cómo es que es? Clase de salud. Va a ser viernes y sábado. Terapia, va a ser hidroterapia. Ajá. Gloria a Dios por eso. Entonces, la iglesita de Dania está siendo dirigida por el Señor, definitivamente, hermano. Entonces, la semana pasada no estuve aquí porque estaba en una reunión por allá. Y resulta que lo que ellos están diciendo, ya Dania lo tenía 2 semanas haciéndolo. Alabado sea Dios. Entonces el Señor está guiando a Dania también, porque Dania, un hermano tuvo un sueño donde dice que vio la iglesia de Dania con una fila de gente increíble que no podía entrar. Y si hacemos el método de Cristo, oh hermano, esto se va a llenar. Pero, ¿cuál es el problema? Si nosotros leemos a los apóstoles, a Esteban y a Felipe, cuando ellos empezaron a hacer prodigios y milagros, ¿qué pasó con ellos? Empezó la persecución, porque el enemigo no quiere que hagamos esto. Él no quiere tener dormido ahí. Sigue dando estudios, dale estudio. ¿Pero cuánto estudio más? Hay gente allá que ha estudiado 3 años. Yo conozco una hermana que tenía 16 años estudiando y finalmente se bautizó. 16 años. ¡Wow! Entonces, hermanos, esto es palabra de Dios, ¿sí o no? Dice que el Evangelio tiene el mismo poder y tú y yo somos los llamados para llevar el mensaje de salvación. No vamos a discutir con ninguna religión, ¿no? Vamos a llevar el método de Cristo. Llevarle a las necesidades, hacernos amigos de la persona, ayudarlos, orar por ellos. ¿Usted no se acuerda hace 3 semanas que fuimos aquí a la familia de Ashley, que nos llevaron a orar por ellos? Y estaba una señora de otra denominación y nos vio pasar, dice que vio 3 ángeles y como ella tiene su nietecito enfermo, dice, me dieron ganas de arrastrarlos para acá. Ella no pensó si éramos de la misma religión,
Ella no pensó que teníamos diferente cualquier creencia. Ella lo que tenía era una necesidad. Y ella vio hombres que oraban, hombres con la Biblia, hombres de Dios. Dice, yo necesito ese hombre. Se oró por ese niño y dice que ese mismo día, al siguiente día, la sangre empezó a subir. Y el niño al día siguiente salió. Alabado sea Dios. Y ahora tenemos el contacto con la señora. Ahora, ¿usted cree que nos va a cerrar la puerta? Venga, por favor, y enséñeme más de ese Dios. Lo mismo que dijo Naamán, el sirio. Ahora entiendo que el Dios que tú adoras es el verdadero. Yo quiero ser de ese Dios. Alabado sea Dios, hermano. Entonces, necesitamos saber cómo hacemos la obra médica misionera. Son por lo menos 10 áreas. Y les cuento algo, amadas hermanas. Ustedes son el gigante que duerme. ¿Entendieron lo que dije? Si ustedes se meten a esto, ay, 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 va a sacudir el mundo. Porque ustedes son las que tienen el poder según la obra misionera médica. Porque ustedes van a hacer mucha obra para la honra y gloria del Señor. 10 áreas por lo menos. Y entonces, como les decía, el área aprobada por Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Este es un llamado por eso lo estamos filmando, porque mi intención es que este mensaje llegue a todo el pueblo, que despertemos. Imagínense, si toda la iglesia empieza a hacer esto, Cristo viene pronto. De paso, la sierva escribió que la obra está atrasada, pero que nosotros la podemos hacer adelantar. ¿Y cómo la podemos hacer adelantar? Si seguimos el método de Cristo, si hacemos la obra misionera médica. Yo estoy homesick for heaven. Yo estoy añorando el cielo. Yo ya me quiero ir, hermano. El otro día les contaba de la historia de en las noticias salió un hombre de 29 años que mató a su mamá a golpe, a mano limpia. ¿Cómo va a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo me quiero ir al cielo. ¿Quieres tú irte al cielo? Ahora, pregunta. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Si no creyera, no estuviera aquí, ¿verdad? Pero ¿usted cree que Dios puede sacar demonios por ti? ¿Tú puedes ser ese instrumento para sacar demonios? Pero como lo dice la Biblia, no como están haciendo aquellos. Que Dios puede sanar a través de ti, ¿sí o no? Y entonces eso me lleva a otro punto. Nosotros, el pueblo de Dios, no deberíamos estar enfermos. No deberíamos estar enfermos. ¿Cómo podríamos nosotros, cuando vengan los tiempos difíciles, estar metidos en una cama de un hospital? Entonces es una gran obra que tenemos que hacer. Dios, el Señor Jesús, a los discípulos les entrenó ahí cómo comer, cómo vivir, cómo vestir, cómo trabajar, todo, ¿sí o no? Y eso mismo quiere hacer contigo y conmigo. Yo quiero que Él me enseñe. ¿Alguien más quiere que Dios le enseñe? ¿Alguno de ustedes quiere cambiar a de ser obra misionera a ser obra médico-misionera? ¿Le gustaría saber los remedios que Dios usa? Porque todo está en la Biblia. Yo me he quedado maravillado que Dios no dejó ni un clavito suelto. Impresionante. Entre más de estudio me digo, es que ese Dios es tan sabio. Alabado sea el Dios verdadero. Que Dios nos ayude, hermanos, a formar parte de ese ejército que va a andar sanando enfermedades, va a andar sacando demonios, va a andar diciendo, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Alabado sea.